Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos ya desde el día sábado de la semana pasada contemplando el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Lo estamos leyendo de manera continua estos 3 días, sábado, lunes y hoy martes. Y además ya estamos continuamos leyendo la carta a los Efesios y ya estamos prácticamente por terminar la compañía que tendrá esta carta con nosotros hasta el día jueves. Estamos leyendo ya los últimos fragmentos de la segunda parte de la carta a los Efesios. Y entonces conviene que recapitulemos un poco para entender la enseñanza que el Señor nos está dando. Al inicio del capítulo 12, el Señor había advertido en su camino a Jerusalén que había que tener cuidado con la levadura de Herodes, con la levadura, de los fariseos. Mateo habla de que la levadura de Herodes y de los fariseos. Lucas solamente menciona la levadura de los fariseos. Y eso inmediatamente aclara, es decir, a la hipocresía, dice Lucas. Y entonces se nos ha estado hablando de los fariseos, de lo exterior, de lo visible, de lo aparente y de lo interior, de lo secreto, de la oración. Se nos ha advertido de la codicia y de no confiar en el Señor, sino más en nosotros mismos. Y el Señor, en pasajes que no hemos leído del capítulo 12, el Señor va a decir: busquen primero el reino de Dios. Todo lo demás viene por añadidura en relación a las preocupaciones y temores por qué comer, qué vestirse, por las cosas pasajeras. Y entonces continúa la enseñanza a lo largo del capítulo 12 y simultáneamente el Señor quiere que tengamos en mente la idea del reino como obra de Dios y simultáneamente nuestras acciones humanas, las temporales y las que tenemos que realizar sin perder de vista lo eterno. Y entonces, de alguna manera, nos va a remitir el Señor a la oración. Y hoy se nos presenta una realidad ya muy concreta en la comparación que hace Jesús del reino con 2 parábolas.
Y estas parábolas también las cita Mateo en el capítulo 13 dentro de las llamadas parábolas del reino. Lucas no las vincula a las otras parábolas y sí presenta la comparación del reino. El reino es una realidad misteriosa. Diríamos, el reino tiene que ver con el señorío de Dios, cómo la voluntad de Dios se hace y cómo nosotros debemos de aprender a colaborar, a participar y a acoger esa voluntad de Dios hasta que sea el Señor quien reine en nosotros. Y mucho se ha hablado de esas parábolas en relación a una de sus dimensiones, una de sus enseñanzas más visibles, y es que el reino empieza como algo muy pequeño, pero que va creciendo. Entonces se nos habla del crecimiento de algo pequeño. Pero en esta parábola, como se presenta en Lucas, en esta semana 30ª del tiempo ordinario del año par, es decir, en relación al capítulo 5, al fragmento de la carta a los Efesios, nos quiere hablar de la iglesia. O, si quieren ustedes, de la comunión de amor de las criaturas humanas y más específicamente en la relación nueva que se hace en Cristo en la alianza matrimonial. Y es misterioso. Y entonces tenemos que leer estas parábolas, escuchar estas parábolas en relación a la enseñanza de la carta a los Efesios. ¿Y qué es lo que notan ustedes de estas parábolas de la levadura y la semilla de mostaza en relación al matrimonio? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? Se nos puede pasar, pero hay un detalle muy importante. En primer lugar, quien siembra la semilla, dice el hombre que siembra la semilla. Pero cuando se amasa la harina con la levadura es la mujer. Y entonces, de alguna manera, estas dos parábolas tienen que ver con la alianza matrimonial, porque tanto en la alianza matrimonial el varón y la mujer tienen que ayudar a que el Señor reine en ellos, en esa alianza matrimonial. Pero la acción en relación a la alianza matrimonial es complementaria. Diríamos, la labor de la mujer es, entre comillas, más doméstica, más en la casa, más en el hogar, porque se amasa la harina para preparar el pan en la casa, por lo menos en tiempos de Jesús. Ahora ya casi muy pocas familias preparan este pan en su casa, pero es una comparación para entender algo más profundo. La tarea del hombre está en el campo, fuera de la casa, porque esa semilla de mostaza se pone en la tierra, en el campo, fuera de la casa. Nadie siembra un árbol o una semilla de mostaza dentro de la casa. Y eso tiene que ver, diríamos, con la dimensión de lo secreto y lo público. Pero además son distintas las acciones de preparar terreno y colocar semilla, de amasar. Pero el protagonismo no está ni en el que siembra la semilla, ni en la que amasa, sino la virtud está en la semilla misma, que va a crecer casi sin darnos cuenta, y en la levadura microscópica, que va a fermentar toda la masa. Entonces, conectemos eso con lo que dice Pablo. Pablo refiere la relación del matrimonio entre el hombre y la mujer a la relación entre Jesucristo y la iglesia. Y Jesucristo es el esposo
la iglesia es la esposa. Diríamos, esa unión esponsal entre Dios y la humanidad que ha acontecido en María, pero María es simultáneamente la mujer, la nueva Eva, y Jesús es el hombre, el nuevo Adán. Y claro, nosotros vemos que la colaboración de María para el reino es colaboración porque el reino es Jesucristo. La semilla es Jesucristo. La palabra es Jesucristo. Jesucristo es Dios que se siembra. Es como, entre comillas, la levadura que se siembra en la masa. No es algo humano, es algo sobrenatural. Pero San Pablo lo refiere a una relación donde no debe haber competencia, sino colaboración. Y el mundo, la tentación Adán y Eva, la tentación del mundo ahora más evidente, es enemistad entre el hombre y la mujer, competencia, utilización, cálculo y beneficio. Y entonces saca la relación de su centro, y el centro es Jesucristo, y Jesucristo es la manifestación del amor de Dios, que permite que el Espíritu Santo de junto al Padre haga que nosotros podamos obrar, o mejor, que Dios pueda obrar a través nuestro. Nos hace capaces de Dios. Y entonces se nos está introduciendo en la realidad misteriosa de los sacramentos. Cómo el Señor a través de los sacramentos quiere obrar en nosotros. Y más específicamente en el sacramento del matrimonio. Y el sacramento del matrimonio, la Iglesia lo llama sacramento peculiar. Porque el sacramento del matrimonio, que es signo del amor de Dios, manifestado en Cristo en la cruz, es un sacramento que está llamado a ser signo de comunión. Porque Jesucristo en la cruz, en su Pascua, manifiesta la comunión, la nueva unidad que es en el amor, de la que San Pablo nos ha hablado. De que seamos santos y irreprochables ante Dios en el amor. Y entonces San Pablo quiere penetrar en esa relación misteriosa de cómo el amor de Dios en el sacramento del matrimonio construye esa unidad. Pero ¿qué pasa cuando esa unidad no se funde en el amor de Dios? Se queda con el amor humano teñido de egoísmo, de cálculo, de conveniencia, como los habla San Pablo también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Tiene que haber un amor diferente, y ese amor diferente lo tiene que acoger el varón y lo tiene que acoger la mujer. La mujer, en lugar de andar encorvada viendo las realidades terrenas únicamente, porque esa condición, diríamos, de responsable de la familia, de los hijos, lleva a la mujer a una actitud de asegurar, de, diríamos, administrar, cuidar o preocuparse de los bienes pasajeros. Y entonces, si es que la mujer no levanta el corazón, no se da cuenta que hay una levadura, que hay un soplo de Dios, entonces esa oración de la mujer que lleva la comunión se tuerce, como esa mujer que veíamos ayer que estaba encorvada. No puede ver la relación entre lo pasajero y lo eterno. Pero ese mismo problema puede ocurrir con el varón, de manera diferente, porque el varón realiza, diríamos, representante de las acciones en el mundo,
lo que no significa que la mujer no esté en el mundo, pero esté en el espacio del cuidado de la vida, el cuidado de la familia, de los hijos, del sustento, pero no solo el sustento temporal, sino también el sustento eterno. Pero el varón en medio del mundo, su acción es totalmente incierta. No la tiene en sus manos, no amasa, sino echa semilla y después tiene que esperar. ¿Crecerá o no crecerá? Tiene que esperar. Se tiene que llenar de paciencia, tiene que tener fe, tiene que tener confianza. Y por eso es que necesita ver más allá de las realidades pasajeras. Porque si inclusive en lo temporal nosotros no tenemos, entre comillas, seguridades, no las podemos controlar, que es el trabajo del agricultor, mucho menos nosotros podemos controlar las cosas eternas. Y entonces se necesita esa ayuda mutua. Y el esposo tiene que cuidar a la mujer y amarla como a su cuerpo, como a Jesucristo ama a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Pero si no descubren ese amor, y eso es una relación de posesión, de dominio, diríamos, de utilización y de conveniencia, entonces van a estar preocupados de ellos y del mundo, y no de Dios. No de Jesucristo, va a estar ajeno. Y entonces, en lugar de ayudarse para que se amase todo ese fruto de ese trabajo, porque el fruto del trabajo justamente del agricultor es finalmente la harina que sirve para elaborar, diríamos, ese pan, ese alimento que finalmente es lo que necesitamos en el sacramento de la Eucaristía. Y entonces por eso es misterioso. Pero ahora se le dice a la mujer que la mujer lo que tiene que hacer es competir y hacer lo mismo que el varón. Es decir, la mujer no se complementa, sino la mujer de alguna manera tiene que ser autónoma e independiente. Y entonces esa mentalidad en la mujer, más la mentalidad machista en el varón, cuando se produce la alianza matrimonial, difícil que van a descubrir en algo tan pequeño como la semilla, como la levadura, en algo que requiere paciencia, perseverancia, que descubran la acción y la obra de Dios. La descubrirán de todas maneras, pero en la experiencia del dolor, de la cruz. Pero el Señor quiere que la descubran desde antes. Y entonces por eso ayuda la figura de María y de José. Porque Jesús es como esa semilla, como esa levadura que llega a esa alianza matrimonial de María y José. Pero ellos, santos, María Inmaculada, tienen todos sus sentidos, todo su ser en Jesús. Y entonces el trabajo, la dureza del mundo que tiene que enfrentar José, se ve acompañada con el silencio de la oración, del amasar de María. Pero ahora muchas veces los matrimonios no hacen eso. Muchas veces, en el mejor de los casos, la mujer se acerca a la iglesia, crece en la fe, pero encuentra dificultad en cómo hacer esa alianza en Cristo. En algunos casos es el varón. Y entonces, ¿qué se necesita? Nuevamente no es un tema de cuáles son las reglas, de cuál es el orden temporal, de cómo se resuelven los problemas pasajeros. Se necesita enderezarse, levantar el corazón
y poner su confianza en el Señor para que sepan que en realidad eso es lo único importante y todo lo demás es añadidura. Y entonces la confusión principal es esa. Los matrimonios, para que crezcan en el amor de Dios y el Señor reina, tienen que tener presente que primero es el reino de Dios. Todo lo demás es añadidura. Y de eso pequeño que parece que no está, el Señor obrará. Y ese amasar, dado que acá la mayoría casi absoluta son mujeres, no todos, gran mayoría, conviene que la mujer recupere en María lo que es la acción necesaria de la mujer para ayudar a su familia, para ayudar a su esposo. Es fundamental, es indispensable, porque ¿qué hacen sembrando como ese hombre que llenaba sus graneros si no tiene después cómo comer? Se comen cuentas corrientes, se comen monedas, se necesita amasar, preparar. Claro, ahora muchas mujeres no amasan y no preparan tanto, sino llaman a un delivery o a alguien que les ayude. Pero más allá de esas mediaciones, lo importante es descubrir la complementariedad del amor que viene y tiene como única fuente a Dios. Porque el amor humano necesita del reino de Dios, de la sabiduría de Dios, de la purificación de Dios, que a su esposa, y ahí está incluido el varón y la mujer en el matrimonio, la iglesia toda, la lava, la limpia, la purifica sin manchas y sin arruga. Pero esa comunión de amor humano, sin Jesucristo como Rey y Señor, sin el Espíritu Santo, sin acción trinitaria, no se despliega. Y entonces hay que ver cuánta levadura de los fariseos, cuánta levadura de Herodes, cuánta codicia, cuántos afanes por lo pasajero están impidiendo que descubramos el verdadero amor. Es un misterio, dice San Pablo. Para nosotros también sigue siendo un misterio. Pero lo que tienen que hacer los matrimonios, el varón y la mujer que quieren vivir en comunión de amor, es como San Pablo mismo hace en este pasaje del capítulo 3 que hemos visto la semana pasada de la misma carta a los Efesios. Doblar las rodillas, pedir al Señor, al Padre, que dé el don del Espíritu. Y misteriosamente eso es lo que hace la levadura. La masa fermenta. ¿Saben por qué fermenta una masa? ¿O para qué se hace fermentar una masa con levadura? Para que sea esponjosa, para que crezca. ¿Y saben por qué crece la masa? Aumentan los granos de trigo, aumenta la harina. No, lo que hay es, diríamos, soplos, pequeños soplos. ¿Qué son esos soplos? Diríamos, biológicamente nosotros sabemos que es la respiración, entre comillas, de la levadura. Entonces la levadura va soplando el anhídrido carbónico, que va haciendo esponjosa la masa, y entonces cuando la meten en el horno, por eso sale más suave. Igual el trabajo arduo para obtener frutos de la tierra, del agricultor, del campesino. Mucho trabajo, pero lo central es la semilla y lo central es la tierra. Y esa tierra también tiene que estar oxigenada, tiene que ser removida. No puede ser una tierra que no se remueve, que no se mezcle. Y de alguna forma esos granos de trigo, esa tierra que se mezcla,
es la comunión que se tiene que hacer en el barro de las criaturas humanas, que estamos llamados a ser uno y no individuos sueltos, porque somos un solo cuerpo, un solo bautismo, una sola fe. Y por eso es que el matrimonio es para que la familia de Dios crezca como esa masa, como esa semilla. Pero ese crecimiento no puede ser solo en número, no puede ser solo en cantidad, no solo puede ser en peso. Ese crecimiento tiene que ser en el amor. Y ese amor lo tiene que poner Dios. Y eso es lo que viene a hacer Jesucristo. Y eso es lo que apareció y se nos manifestó en Caná de Galilea y que se consumó en la cruz. Pidamos pues al Señor por todos los matrimonios, por las familias, iglesia doméstica, por la iglesia de Lima, la iglesia en el Perú, la iglesia universal, para que nosotros descubramos en ese soplo al Espíritu Santo que actúe en nuestros corazones y en esa tierra la dureza de nuestro corazón que tiene que ser quebrantado, removido, para que pueda acoger al Verbo eterno, que hoy una vez más viene a sembrarse en nuestros corazones, manso y humilde. Que así sea.